Amén. Bendiciones, mis hermanos. Qué gusto poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder tener este tiempo en el cual podemos estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios que nos da ánimo, que nos infunde aliento en medio de toda circunstancia, de toda adversidad. Nuestra confianza continúa en Jesucristo. Quiero decirte que en esta tarde Jesús continúa en su trono, firme, fuerte, poderoso, no ha sido removido. Y eso es lo que tiene que infundir en nosotros aliento, confianza y saber que Jesucristo sigue siendo el Señor. Así que quiero invitarte que me acompañes en esta tarde con el estudio Apocalipsis capítulo 2. Es la segunda parte que inicié de la iglesia a Tiatira. Y le puse por título a este mensaje: la verdad sustituida por el amor. La verdad sustituida por el amor. Y la razón por la cual puse este título es porque encontramos que en los versículos anteriores que habíamos estudiado, miramos cómo es que Jesús alaba a la iglesia de Tiatira, y lo miramos ahí en el capítulo 2, verso 19. Dice: yo conozco tus obras, dice, que tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, dice, y tus obras postreras son mayores o han ido en aumento, dice, son mejores que las primeras. Y miramos aquí una alabanza de Jesucristo a su iglesia de Tiatira, una iglesia amorosa, una iglesia de fe, una iglesia de convicción en cuanto a su servicio al Señor, servicial, trabajadora, amorosa, bondadosa. Y Jesús alaba a su iglesia por estas cualidades, por este fruto de la fe, que son muy buenos, definitivamente. Sin embargo, miramos una reprensión de parte de Jesús a su iglesia. Y cuando hablamos de reprensión, cuando Jesús reprende, lo hablamos en términos de su benignidad, de su grande amor, de su perfecto amor hacia nosotros. Es decir, que sí creemos que Jesús nos reprende, creemos que Jesús nos disciplina, pero todo esto tiene un propósito de amor eterno. Es decir, que lo hace con una benignidad, con un bienestar a nuestro favor, con un beneficio, vaya. Entonces miramos en el siguiente versículo, verso 20, cómo es que Jesús le reclama a su iglesia o le reprende con toda la intención de que miren su problema, reconozcan su problema, se arrepientan de él y se vuelvan al Señor. Entonces Jesús mira un problema en la iglesia de Tiatira y básicamente el problema es este. Jesús le dice: has tolerado, has permitido que Jezabel, esa mujer Jezabel, seduzca a mis siervos y enseñe la doctrina de la fornicación y la idolatría. Entonces miramos que se infiltra, se empieza a mezclar una enseñanza dentro de la iglesia que había sido lavada con la sangre de Jesucristo, que creían en Jesús, creían en su salvación, en su muerte y resurrección, pero dentro de toda esta de la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo se empiezan a adoptar doctrinas, filosofías que corrían en aquel tiempo, en aquella cultura, fuera de la iglesia. Obviamente doctrinas del mundo, y en este caso Jesús las llama las doctrinas de esta mujer Jezabel, una mujer que miramos que en el Antiguo Testamento era la esposa de un rey llamado Acab. Y esta mujer sedujo al pueblo, es decir, era una mujer manipuladora, controladora, que hizo que el pueblo de Israel se olvidara de Dios. Dice la Biblia que cuando el profeta Elías vino a desafiar a los profetas de Baal, que habían sido puestos por esta mujer Jezabel, dice que encontró el altar de Dios, dice, y el altar de Dios estaba arruinado, estaba abandonado. Entonces nos damos cuenta que Jezabel tiene todo el propósito de seducir al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, para que se olviden de Dios, para que abandonen el propósito de Dios, los planes de Dios, para que nos distraigamos con todo tipo de cosas y nos olvidemos de nuestra intimidad con el Señor, de nuestro propósito con Dios, de los planes que Dios tiene con nosotros, de sus promesas. ¿No le ha pasado a usted que de repente nos encontramos todos ansiosos, preocupados, llenos de turbación nuestro corazón?
Bueno, cuando eso pase porque el enemigo está infiltrando a nuestra mente, a nuestro espíritu, todo tipo de pensamiento con el propósito de olvidarnos de sus promesas. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a recordar, a meditar, a reflexionar en Jesucristo? ¿Qué pasa cuando empezamos una vez más a leer su palabra? Nos llenamos una vez más de valor, de ánimo, de fuerza y nos levantamos y alabamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enemigo, el objetivo del enemigo es que nosotros nos olvidemos de lo que Jesucristo ya nos ha dicho. El enemigo quiere que olvidemos nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Jesucristo? El enemigo logra que empecemos a mirar más nuestra circunstancia que nuestra posición, nuestra identidad en Cristo Jesús. Y Jesús le reprende a su iglesia Tiatira con amor, obviamente, porque quiere que mire que ha permitido si este espíritu, si esta doctrina de esta mujer Jezabel, que es un espíritu más que todo, se ha infiltrado en la iglesia porque ellos mismos lo han permitido. El enemigo no puede hacer nada que yo no le permita, al igual que Dios. Dios no hace en mi vida nada que yo no le permita. Así que la iglesia de Tiatira dice Jesús, has tolerado. Significa que ellos permitieron, ellos abrieron la puerta a esta enseñanza de esta mujer. Entonces, esta mujer, este espíritu, tiene el propósito de desviar al pueblo a la idolatría, de desviar al pueblo a poner nuestra mirada en otras cosas y olvidarnos de Dios, olvidarnos de sus propósitos, de sus planes. Así que Jesús tiene la intención de que su pueblo regrese a él. Verso 21 dice, y le he dado tiempo, hablando de la iglesia, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué triste, qué doloroso es, qué trágico es cuando una persona está mal, está en pecado, está viviendo en una posición contraria a la palabra de Dios, pero aún así defiende su estilo de vida, aún así justifica su estilo de vida. ¿Sabes? El deseo de Dios es que el hombre se arrepienta. Dios no se complace, Dios no encuentra deleite en la perdición de ningún pecador. Dios no encuentra placer en que el hombre se pierda. Por lo contrario, el deseo de Dios es que todo hombre se arrepienta. Ezequiel capítulo 33 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Miren lo que dice el Señor, no quiero la muerte del impío. Es decir, Dios no quiere que el impío, que el pecador muera en su pecado. Dice, por lo contrario, dice, yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino, se regrese, que le dé la espalda a su maldad, que cambie su vida, que rectifique, que se arrepienta, porque al final de cuentas eso es arrepentirse, es renunciar a aquello que no agrada al Señor. Dice que el deseo de Dios es que el impío se vuelva al Señor, dice, para que Él tenga vida. Dice, vuélvanse a mí, dice el Señor, de sus malos caminos. ¿Por qué van a morir? Dice, ¿por qué van a morir en su pecado? ¿Por qué van a perecer en su maldad? Es decir, no tiene sentido, dice el Señor, que perezcan en su maldad, que perezcan, que sean condenados por sus pecados. No tiene sentido, dice el Señor. ¿Por qué van a morir en su pecado? Cuando hay una oportunidad de salvación, cuando Dios nos ofrece que si tan solo nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiero decirte que el deseo de Dios para nosotros es que tengamos un corazón arrepentido, un corazón, y sabe, cuando usted y yo nos arrepentimos sinceramente, abandonamos aquel estilo de vida. Y muchas personas piensan que un arrepentimiento significa pedirle a Dios perdón por algo, confesarlo y luego volver a hacerlo y volver a confesar, volver a hacerlo. Y no, eso es un ciclo simplemente. Ahí no hay libertad, ahí no hay sanidad. El verdadero arrepentimiento es aquel que está dispuesto a cambiar, que quiere abandonar ese mal camino. Por eso dice el Señor, dejen su camino, vuélvanse de su camino, abandonen su mal camino. Entonces Dios le dice a la iglesia de Tiatira, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero dice, pero no se quiere arrepentir. La decisión de
de reinar con Jesucristo por toda la eternidad no depende de Dios. Es decir, si yo quiero estar con el Señor por toda la eternidad, es una decisión que ni Dios va a tomar, es una decisión que yo voy a tomar hoy. Yo decido si le rindo mi vida a Jesucristo hoy, si me arrepiento, o yo decido tener un corazón no arrepentido, es decir, continuar con mi vida creyendo y pensando, como yo estoy viviendo es mi vida, y al final de cuentas yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera sin estar consciente de que un día le tendré que rendir cuentas al Señor. Así que para poder saber lo que agrada a Dios, ¿qué más práctico, qué más podemos buscar? Que su palabra. La palabra, la Biblia, nos dice, las Escrituras nos enseñan aquellas cosas, la conducta de la cual nosotros tenemos que dirigirnos como hijos de Dios. Así que el arrepentimiento, vuelvo a repetir, significa es darle la espalda a aquellas cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Si la Biblia dice que la fornicación es un pecado, pues con todo lo que yo justifique, digas que mi esposa esto y que aquello, no importa. Si la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, es porque así va a ser. Si la Biblia dice que los afeminados, que el homosexualismo no van a reinar el reino de los cielos, es porque así lo dice la Biblia. Yo no puedo cambiar la palabra, aun cuando gente se ofenda, se sienta atacada. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué dice el Señor? Deje el impío, deje el pecador su camino y vuélvase al Señor. Así que en su palabra usted va a encontrar lo que agrada a Dios y aquellas cosas que son de condenación para nuestra vida. Así que el verso 22 dice: he aquí yo la arrojaré en cama y en gran tribulación los que con ella adulteran. Y está hablando a la iglesia una vez más. Le está diciendo a la iglesia: yo voy a arrojar a la cama a aquellos que han adulterado con ella, aquellos que han estado con Jezabel. Es decir, está hablando de una forma figurativa. Está hablando del creyente que aceptó a Jesucristo, que ahora le pertenece a Jesús, que se supone que ahora es la esposa de Jesús, pues la iglesia es la esposa de Jesús, y ahora le pertenecemos a Cristo. Pero imagínate que ahora nosotros según esto le pertenecemos a Cristo, pero todavía coqueteamos con el mundo, todavía practicamos cosas del mundo, practicamos cosas que no glorifican al Señor. Es ahí donde Jesús dice: yo la voy a arrojar a la cama en gran tribulación los que con ella adulteran. Es decir, aquellos que toman lo santo y lo profano a la misma vez. Cuando un creyente tiene la Biblia, tiene las ceremonias, el ritualismo, todo el orden cultural, ceremonial de ser un creyente, pero a la misma vez en su vida íntima, secreta, tiene cosas que se permite. ¿Sabes? Al principio de estos versículos decía el Hijo de Dios que tiene ojos como de fuego, y Jesús lo ve todo. Así que qué mejor que ser sinceros, transparentes con el Señor. No hay necesidad de ocultar nada. Por lo contrario, dice aquellos que se han infiltrado con ella, aquellos que se han adulterado con ella, los arrojaré en cama. ¿Qué significa esto? Cuando pensamos en cama, obviamente pensamos en alguien que está enfermo. Y muchas veces la enfermedad viene producto del pecado. No estoy diciendo que toda persona que está enferma está en pecado, claro que no. Pero sí, creo que muchas veces, así lo dice su palabra, también lo dice en 1 Corintios capítulo 11, habla aquellos que toman la Santa Cena indignamente, dice, por eso hay muchos, dice, enfermos. Y sabes, muchas veces la enfermedad es producto del pecado. Incluso, yo te voy a decir, hay personas que hoy en día están enfermas porque tienen sentimientos de odio, de resentimiento, de celos, de envidia, y todo eso produce enfermedad. Yo he escuchado personas, he escuchado testimonios de personas que han ido al médico y tienen problemas físicos de su sistema digestivo, en su cabeza, tienen dolor, y el doctor dice: no tienes nada. Y yo creo, con todo mi corazón lo creo,
que el problema muchas veces no es físico, el problema muchas veces se encuentra en el alma. Pero aun cuando tenemos pecado en nuestra vida, como eso, rencor, resentimientos, aún nuestro cuerpo lo resiente, aún nuestro cuerpo tiene las secuelas, viene a sufrir parte como como si fuese un, algo que viene a repercutir en la vida, en el cuerpo nuestro. Así que muchas veces la enfermedad es producto del pecado. Dice, y en gran tribulación. Nosotros creemos, yo creo, hermanos, yo creo que Dios como Padre muchas veces tiene que disciplinarnos, muchas veces tiene que tratar con nosotros. Lo ha hecho conmigo. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 5. Si por alguna razón usted ha pasado un tiempo en el cual usted ha sentido la mano de Dios sobre su vida, la disciplina de Dios en su vida, no se sienta que Dios no lo ama. No le pase lo que cuando éramos niños, cuando a mí, por ejemplo, mis papás me disciplinaban, yo pensaba en mi corazón, mi papá no me ama. Ahora que soy adulto me doy cuenta, porque me amaba, me disciplinó y ahora le doy gracias. Qué bueno que me disciplinaron. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, dice, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Qué tremendo. La palabra del Señor nos dice que Dios nos disciplina. Y Dios le dice a la iglesia de Tiatira, yo la voy a pasar la voy a arrojar a cama, la voy a pasar por un tiempo de gran tribulación. Es decir, va a venir problemas a su vida, va a venir situaciones fuertes, pero el propósito es un proceso de disciplina. Porque Dios no quiere que perezcamos en nuestro pecado. Dios va a hacer, mire, a Dios, si tú has recibido a Jesucristo en tu vida y tú tienes a Jesús en tu corazón, hermano, yo quiero decirte que a Jesús tú le costaste toda su propia vida. Así que si a Jesús tú le costaste sangre, dolor, le costaste hasta la muerte, Él está dispuesto a hacer hasta lo que sea para que tu alma no se pierda. Él va a hacer todo, va a mover cielo y tierra. Y si Él tiene que traer tormentas a tu vida para sacudirte y así hacerte que tú recapacites y entiendas, hermano, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo más importante no es tener una vida complaciente en esta vida, pero lo más importante es que mi alma no se pierda, es que mi salvación permanezca hasta el final. Así que, hermanos, Dios le dice a la iglesia, yo la arrojaré. Aquellos que han incurrido, se han metido, que han adulterado con este espíritu, han mezclado su vida con las cosas del mundo. Dice, no es algo bien interesante. La corrección de Dios no es una corrección desmedida, no es una corrección descontrolada, abusiva, ni injustificada. Es decir, que Dios no es como que nos agarra del cuello y nos hiere, y como cuando tristemente un papá agarra a un hijo y le avienta un aparato, le pega en la cabeza, le da un golpe que le puede hacer daño. No, ese no es Dios. Dios cuando disciplina lo hace, sí va a doler, claro que sí va a doler. La disciplina, su palabra dice que la disciplina no es agradable, claro que no es agradable, a nadie nos gusta que nos disciplinen, pero dice el fruto que produce la disciplina es provechoso, es bueno. Entonces, la disciplina cuando viene Jesús a nuestra vida no va a ser una disciplina de abuso, desmedida, descontrolada, un Dios iracundo. No, pero sí va a ser una disciplina, obviamente, que vamos a sentir muchas veces la mano de Dios sobre nuestra vida y vamos a entender. Pero qué bueno es que Dios nos discipline, porque si Dios no me disciplina es porque soy su hijo. Espero que tú creas que tú eres hijo de Dios, aunque Dios tenga a veces que disciplinarnos. Versículo 24 dice, pero a vosotros, dice, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman
las profundidades de Satanás. Yo les digo, no os impondré otra carga. Aquí en estos versículos, este versículo, verso 24 dice, aquellos que no tienen esta doctrina, aquellos que no han conocido, aquellos que no han permitido, porque dentro del cuerpo de Jesucristo siempre hay personas que se mantienen fieles a Dios. Entonces nos damos cuenta que en la iglesia de Tiatira no todos los creyentes se habían mezclado, se habían tolerado. No todos los creyentes se habían contaminado con esta doctrina. Había creyentes fieles al Señor que habían dicho no, eso no honra al Señor. Esa práctica el mundo la está haciendo y sí, quiere entrar en la iglesia y sí, muchos creyentes lo están aceptando, pero nosotros no lo vamos a aceptar. ¿Les suena parecido al tiempo de hoy? Sí. Cuando a veces escuchamos que en alguna iglesia, que alguna organización, que algún hermano está practicando ciertas cosas y sabes, tenemos que respetar, es su vida, es su decisión y no podemos imponer. Yo he aprendido a eso. No puedo imponer sobre la vida de nadie, pero una cosa es imponer sobre otros y otra cosa es permitir que lo que ellos están practicando venga a mi vida a influenciar de tal forma que también lo esté practicando. No, hemos decidido permanecer fieles al Señor. Y dice la Biblia que en Tiatira había creyentes fieles al Señor, que mientras que miraban que algunos estaban tolerando, estaban aceptando las enseñanzas del mundo y decían, no, pues es que ya lo aprobaron, ya se hizo ley, ya no está mal. Los hermanos decían, sigue siendo pecado contra Dios y no lo vamos a tolerar. El perfecto amor de Dios sabe que tanto podemos nosotros soportar. Me gusta esta parte porque dice, no les voy a imponer otra carga. Jesús le dice a su iglesia, yo me doy cuenta que ustedes se están esforzando, pero dice, no les voy a poner otra carga. Qué maravilloso, porque el perfecto amor de Dios, hermano, sabe que tanto usted y yo podemos soportar. Tal vez el día de hoy tú estás cargando, estás enfrentando una situación tan difícil que has sentido que no puedes más. Es que yo no puedo con este problema. Es que yo no puedo con este hombre. Es que yo ya no puedo con estos hijos. Es que yo ya no puedo con esta situación. Y tal vez tu situación es emocional, financiera, familiar. Yo no sé cuál sea. Pero estás enfrentando una tribulación, una prueba dura en tu vida. No es fácil. Dice la Biblia que la aflicción de los justos es mucha. Mucha es la aflicción. Pero también Dios ha prometido que Él estará con nosotros. Dios nunca permitirá que llevemos más de lo que nosotros podemos. El perfecto amor de Dios sabe qué tanto usted y yo podemos soportar. Yo no creo que un hombre, yo no permitiría como padre, yo no le exigiría a mi hijo que tiene 1 año que cargue una pesa de 20 libras. Yo no se lo daría, se va a lastimar. Claro que no, es absurdo, es tonto. Ahora le puedo dar un monito, le doy un juguete que también tiene peso, pero no se compara a 20 libras. Claro que no, porque no la va a poder, ni siquiera creo que vaya a poder 10 libras. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Seremos acaso nosotros mejores padres que Dios? Quiero decirte que Dios es perfecto y Dios no permitirá que en tu vida haya una carga más de la que tú estás enfrentando. Así que quiero darte una buena noticia. Si tú estás enfrentando una prueba en este tiempo, una tribulación, y sientes que el mundo se te viene encima y que no puedes, quiero decirte que tu Padre no permitirá que esa prueba que tú enfrentas sea más que lo que tú puedes. Así que si lo estás enfrentando es porque tu Padre sabe que tú vas a salir victorioso, vas a salir adelante en el nombre del Señor. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Jesús no permitirá que seamos probados más de lo que nosotros podamos resistir. Hay otro pasaje bíblico en Mateo capítulo 11, verso 30 que me gusta mucho. Dice Jesús hablando, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate, tenemos que llevar carga, padecer cuando caminamos en el Señor. Claro que sí, pero Jesús dijo, mi yugo
es fácil y ligera es mi carga. Cuando Jesús habla de un yugo, el yugo era lo que se usaba en tiempos antiguos, lo que se ponía sobre un buey para remover la tierra, para ararla, para poderla remover. Y cuando se ponía este arado sobre dos bueyes, ambos bueyes tenían que estar al mismo nivel para poder juntos caminar y mover la tierra. No podías obviamente poner un buey grande y un animal más bajo, porque iba a haber una diferencia muy grande y todo se iba a ir obviamente sobre el que recaía todo el peso. Pero ¿por qué dice Jesús mi yugo es fácil? Porque, hermanos, ahora en Cristo, tus problemas, tú no los enfrentas solo. Jesús está a tu lado. Por eso es fácil. El problema es cuando descuidamos nuestra relación con Cristo. El problema es cuando descuidamos nuestra intimidad con Jesús. Nos sentimos frustrados, sentimos que no podemos. Pero quiero decirte que Jesús va a tu lado. En la prueba que estás, si tú sientes que hoy estás en el valle, quiero decirte que en el valle está Jesús contigo. Si hoy sientes tú que estás en un pozo, quiero decirte que Jesús está contigo en ese pozo. Si tú sientes que estás en una cueva, quiero decirte que Jesús está contigo en esa cueva. Cualquiera sea la situación que estás pasando, Jesús está contigo, ahí donde estás. La palabra fácil en el griego es krestos, lo cual significa algo que está a la medida. Es decir, que el yugo, es decir, la carga que nosotros tenemos que llevar en Cristo está a la medida, es decir, a la medida de mis fuerzas no físicas, pero de mis fuerzas emocionales, de mis fuerzas espiritual, de mi fe. Dios sabe que la fe de cada uno es distinta. Hay creyentes que su fe es más débil, hay creyentes que su vida espiritual es más fuerte. Dios, repito, no permitirá que tú cargues o que tú enfrentes una situación que tú no puedes llevar a cabo, que tú no puedes enfrentar. Así que no tengas miedo, hermano, que vas a enfrentar el día de mañana. No tengas miedo de la prueba que estás enfrentando hoy. Mejor confía en el Señor, mejor gózate en el Señor, que lo que sea que enfrentes, el Señor no va a permitir que esa prueba, que esa carga sea superior a ti, que te arrebase, vaya. No, está a la medida de ti. Está hecha para que tú la puedas llevar. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga. Continuamos, verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Jesús le dice a la iglesia, retengan lo que yo les he dado. ¿Qué nos ha dado Jesús? ¿Qué es aquello que tú tienes en tu vida, que Dios te ha dado? Y que el Señor dice, no necesitas añadirle. Qué curioso, Dios no espera, hermanos, que nosotros hagamos obras para impresionarlo, hagamos cosas para ganar gracia, para ganar salvación. Lo único que Dios nos pide es lo que le dice a la iglesia, retén lo que tienes, lo que yo te he dado, hasta que yo venga. Retén lo que te he confiado, dice el Señor. ¿Qué te ha confiado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Bueno, hay muchas cosas que Dios te ha dado, empezando por la salvación. Dios te ha redimido, Dios te ha cambiado de una vida lejos de Cristo, de una vida de esclavitud. Ahora eres un hombre libre, una mujer libre para el Señor. Retén lo que tienes, retén tu libertad, retén tu salvación, retén el gozo, retén la paz que el Señor te ha dado, retén esa salvación. ¿Qué otras cosas te ha confiado Dios? Los dones que tienes. Y no necesitas compararte con otros, con los dones que otras personas tienen o con sus talentos. No, con lo que Dios te ha dado. Siéntete agradecido, contento con Dios. Retén esos talentos, retén esos dones que Dios te ha dado. ¿Qué otras cosas Dios te ha confiado? Tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Hay muchas cosas que pudiéramos reflexionar que Dios nos ha confiado. El ministerio, en el caso mío, el ministerio que Dios me ha confiado. Pero sobre todas las cosas, lo que Dios nos ha confiado, hermanos, es su presencia en nosotros. Retén hasta el día de Jesucristo lo que yo te he confiado. ¿Y qué nos ha confiado Dios, hermanos? Su Santo Espíritu en nosotros. Dice la Biblia que su Santo Espíritu son las arras
es la primicias de lo que Dios nos ha entregado, su presencia en nosotros. Así que dice la palabra que no contristamos al Espíritu Santo de Dios. No hay que contristarlo, no hay que perder el mover del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve en nosotros, hay gozo, hay paz, hay convicción, hay tranquilidad, hay revelación del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, una vida totalmente distinta internamente y que viene a repercutir en lo externo. Pero quiero decirte, el Señor dice, retén hasta el día de mi venida. Verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la recibí de mi Padre. Fíjese, aquí miramos cómo es que Jesús le dice a sus hijos, aquellos que venzan hasta el final, aquellos que retengan hasta el final lo que Dios les ha confiado, que es su salvación, que es la persona del Espíritu Santo de Dios, y aún aquellas cosas que Dios te ha confiado. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le voy a dar autoridad para que rija sobre las naciones, para que gobierne. Tenemos un incentivo de parte de Jesús aquí. Si somos fieles a su palabra, un día reinaremos a su lado sobre las naciones. Quiero decirte que la iglesia vamos a regresar. Algunos piensan que vamos a estar eternamente en el cielo y que vamos a estar allá para siempre. No. La Biblia dice que vamos a regresar y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que todo va a ser hecho nuevo. Y la palabra de Dios dice que vamos a reinar sobre las naciones. Estoy convencido cuando yo pienso en este pasaje bíblico que en aquel día no van a reinar personas que tengan un doctorado, que tengan maestrías, que tengan universidad necesariamente. No necesariamente. No van a reinar políticos ni abogados. ¿Sabes quién van a reinar? Van a reinar personas que fueron fieles a la palabra de Dios. Gente, hombres y mujeres que vivieron consagrados en esta vida para el Señor. Que tal vez en esta vida, tal vez era un panadero, tal vez en esta vida era un mecánico, tal vez era, no sé, un trabajador, un jornalero en el campo, alguien que limpiaba casas, pero una persona fiel al Señor. Y qué tremendo, porque en aquel entonces, cuando reinemos con Jesucristo, dice, yo les voy a dar a que reinen conmigo, dice, con autoridad sobre las naciones. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, somos sus hijos, también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que toda la herencia que Jesucristo ha recibido, Él ha decidido por su soberanía y por su voluntad que nos compartirla con nosotros. No es que vamos a reinar sobre las naciones porque lo merecemos. No es que vayamos a reinar sobre las naciones porque Dios nos debe algo y tenemos que reinar sobre las naciones porque pues, no lo ganamos, vaya. No. Si vamos a reinar sobre las naciones es porque las naciones le van a ser entregadas, toda autoridad, todo gobierno, todo será entregado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, como cuando un amigo invita a los demás, dice, vengan, vamos a comer, vengan, yo invito. Jesús nos dice, nos hace copartícipes, vamos a ser coherederos con Jesucristo y reinaremos por siempre con el Señor. Así que dice, vamos a reinar, y las regirás con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero. Es decir, el reino de Jesucristo será un reino firme, un reino poderoso. No habrá rebeldía, no habrá, yo pienso diferente. Ahorita es algo que vemos en nuestro tiempo. Gente tomando su propio camino, creyendo su propia forma, y es lícito, Dios lo permite, pero en aquel día solamente habrá un reino, un gobierno, y será el reino de Jesucristo. Muy bien, terminamos estos versículos con el verso 28, verso 29 dice, le voy a dar la estrella de la mañana al que venciere. Hasta el final dice, le voy a dar la estrella de la mañana. Este versículo es maravilloso. Es maravilloso. ¿Sabes tú qué es la estrella de la mañana? Dice, al que venciere le voy a dar la estrella de la mañana. Jesús, al Dios que servimos, es un Dios que recompensa, es un Dios
que nos da galardones, porque Él quiere, a Él le gusta darnos, a Él le gusta bendecirnos. Y uno de los galardones, uno de los regalos que Dios nos va a hacer, dice, yo les tengo preparado, les voy a dar algo, dice, les voy a dar la estrella de la mañana. Y ese para mí es el regalo más grande que podemos tener en la eternidad, la estrella de la mañana. ¿Sabes quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis verso 22, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy, escucha, la raíz y el linaje de David. Aquí esta parte es la interesante. La estrella resplandeciente de la mañana. Wow. ¿Sabes? Cuando dice esta parte, le daré la estrella de la mañana. La recompensa más grande que tendremos es a Jesús mismo para siempre. Yo les voy a dar la estrella de la mañana, es decir, yo les voy a dar a mi hijo. No como ahora, porque ahora sabemos que está con nosotros, pero está a la diestra del Padre. Pero un día le podremos palpar. Un día le podremos ver con nuestros ojos naturales. Un día podremos platicar con Él y podremos verlo cara a cara. Les daré la estrella de la mañana. ¡Wow! Eso tiene que llenarte de gozo, hermano. Eso tiene que levantarte y decirte, ¿cómo no le voy a ser fiel al Señor? Si por alguna razón te habías desanimado, si por alguna razón estaba tu vida espiritual se estaba viniendo abajo, este es un momento de decir, Señor, yo quiero, Señor, serte fiel. Quiero mantenerme firme, Señor. Y si por alguna razón el diablo había tratado de infiltrar ahí, de estarte seduciendo y que te quiero hacer ofertas que tú sabes que no están bien, renuncia a ellas en el nombre de Cristo, porque es mejor lo que Dios tiene que lo que el mundo te ofrece. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí, pero solamente es recibido por aquellos que tienen un corazón sensible, un corazón que reconoce que necesitan al Señor, un corazón sincero que dice, yo quiero, Señor, ser transformado por tu palabra. Ahí donde tú estás, ora conmigo. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra poderosa, tu palabra, Señor, es firme, Señor. Tu palabra se cumple. Aun cuando en nuestro presente muchas cosas no entendemos, porque nuestros ojos naturales no las ven. Pero, Señor, nos adentramos para ver con los ojos espirituales, con los ojos de fe, para ver tus promesas aquí en tu palabra. Y podemos ver, Señor, todo tipo de bendición. Señor, eso nos levanta, eso nos anima. Ayúdanos, Dios, a permanecer firmes y fieles a tu palabra. Señor, a no contender, a no tratar de imponer, a simplemente, Señor, vivir para ti, Señor, una vida transparente, una vida honesta, una vida, Señor, de veracidad, que ama, pero que también tiene la verdad de tu palabra. Que no solamente vivimos en amor, pero vivimos en tu verdad. Y lo que tu palabra dice, Señor, es verdad. Dios, tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres, Dios. Señor, que aunque en ocasiones haya cosas que no me gustan, no me agradan y yo quiero justificarlas, pero si tu palabra dice que están mal, yo no las quiero en mi vida, Señor. Quiero someterme a tu palabra. Sea a ti la gloria, la honra y la alabanza, Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, un gusto como siempre poder compartir la palabra del Señor. Que Dios les guarde, les bendiga. Seguimos adelante confiando en el Señor, hermanos. En medio de cualquier época, de cualquier tiempo, Dios sigue siendo fiel. Que Dios les bendiga. Bendiciones.